La mañana del 13 de agosto de 2018 parecía completamente normal en Frederick. Un barrio tranquilo, casas limpias, césped perfectamente cortado, familias despertando para ir al trabajo. Nada hacía pensar que, dentro de una de aquellas viviendas aparentemente normales, acababa de ocurrir algo monstruoso. Y mucho menos que el responsable estuviera caminando libremente, fingiendo preocupación frente a las cámaras. Porque aquella mañana la esposa y las 2 hijas de Chris Watts desaparecieron sin dejar rastro. O al menos, eso era lo que él quería que todos creyeran. Chris Watts parecía el típico padre perfecto americano. Tranquilo, reservado, educado, siempre sonriendo. En redes sociales, la vida de la familia Watts parecía sacada de un anuncio. Videos familiares, cumpleaños, abrazos, viajes, risas constantes. Su esposa, Shanann Watts, compartía continuamente momentos de su vida en Facebook, y desde fuera, todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Pero muchas veces, las familias que más necesitan aparentar felicidad son las que esconden algo mucho peor detrás de las paredes de casa. Y en este caso, aquello era cierto. Chris no era alguien especialmente carismático. No destacaba, no llamaba la atención, no parecía peligroso. Precisamente por eso, nadie sospechaba de él. Sus vecinos lo describían como un hombre callado y amable. Un trabajador normal. Un padre tranquilo. El tipo de persona con la que jamás imaginarías encontrarte en una historia de terror. Pero detrás de aquella apariencia había algo extraño. Algo vacío. Algo difícil de explicar. Porque cuanto más analizaban su comportamiento, más perturbador resultaba todo. Durante semanas antes de la desaparición, la relación entre Chris y Shanann estaba deteriorándose. Aunque en Internet seguían aparentando felicidad, en privado la tensión era constante. Problemas económicos, distancia emocional, discusiones y secretos. Muchos secretos. Shanann estaba embarazada. Esperaban un tercer hijo. Y públicamente Chris parecía feliz con la noticia. Incluso aparece sonriendo en vídeos familiares mientras ella le da la sorpresa. Pero viendo hoy aquellas imágenes, mucha gente asegura notar algo inquietante. La sonrisa no parece real. Los gestos se sienten forzados, como si ya estuviera desconectado emocionalmente de su propia familia. Y entonces apareció otra mujer, Nicole Kessinger, una compañera de trabajo con la que Chris comenzó una relación secreta, y desde ese momento, todo empezó a cambiar. Chris comenzó a transformarse, perdió peso, empezó a entrenar, se mostraba distante, frío, como si quisiera construir una vida completamente nueva. Pero había un problema. Su familia seguía existiendo, y según los investigadores, Chris empezó a verlos como un obstáculo, no como personas, no como sus hijas, no como su esposa embarazada, sino como algo que le impedía empezar de cero. Lo más aterrador del caso no es solo lo que hizo después, es la tranquilidad con la que parecía prepararse mentalmente para hacerlo. Porque mientras Shanann publicaba mensajes intentando salvar el matrimonio, Chris ya estaba imaginando otra vida, sin responsabilidades, sin hijos, sin familia, y nadie alrededor parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nadie imaginaba que, detrás de aquella sonrisa tranquila, se escondía algo monstruoso. Pero entonces llegó aquella madrugada, la madrugada en la que todo cambió. Una cámara de seguridad captó el coche de Shanann llegando a casa de madrugada tras un viaje de trabajo. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Entró por la puerta principal y nunca volvió a salir con vida. Aquella fue la última vez que alguien vio con vida a Shanann Watts. Horas después, sus hijas también desaparecerían. Y mientras la policía comenzaba a investigar, Chris Watts
empezaría una de las actuaciones más perturbadoras jamás vistas en un caso criminal real. Porque durante días miró a cámaras, habló con periodistas, pidió ayuda públicamente, mientras ocultaba una verdad imposible de imaginar. Y lo peor es que cuanto más hablaba, más evidente se volvía que algo no iba bien. Las primeras horas tras la desaparición parecían confusas. Pero hubo algo que llamó la atención casi inmediatamente. Shanann Watts jamás desaparecía sin avisar. Jamás. Era activa en redes sociales. Respondía mensajes constantemente. Hablaba continuamente con amigos y familiares. Y además estaba embarazada de 15 semanas. Que de repente dejara de contestar no tenía sentido. Fue una amiga cercana quien comenzó a preocuparse de verdad. Nicole Atkinson. Había dejado a Shanann en casa aquella madrugada después de un viaje de trabajo. Pero horas después empezó a notar algo extraño. No respondía a mensajes. No cogía llamadas. Había faltado a una cita médica importante. Eso no encajaba con ella. Al principio pensó que quizá estaba descansando. Pero cuanto más tiempo pasaba, peor sensación tenía. Hasta que decidió ir personalmente a la casa. Y aquel momento cambiaría absolutamente todo. Cuando llegó a la vivienda de los Watts, algo parecía extraño. El coche de Shanann seguía aparcado fuera. Las pertenencias de las niñas estaban dentro, pero nadie respondía. Entonces llamó a Chris. Y aquí ocurre algo muy importante, porque la reacción de Chris Watts no fue la de un marido desesperado. No parecía asustado, no parecía confundido, parecía incómodo. Chris aseguró que no sabía dónde estaba su familia. Dijo que quizá Shanann se había ido con las niñas tras una discusión emocional. Pero había un problema. Dentro de la casa seguían el bolso de Shanann, sus medicamentos, las mantas favoritas de las niñas, el coche, prácticamente todo. Nada indicaba que alguien hubiera decidido marcharse voluntariamente. Cuando la policía llegó a la vivienda, Chris seguía actuando de manera extraña, demasiado calmado, demasiado controlado, como si estuviera intentando interpretar cómo debía comportarse. Y entonces ocurrió una de las escenas más incómodas y perturbadoras de todo el caso. La revisión de la cámara de seguridad del vecino. El vecino de Chris, Nathan Trinastich, tenía cámaras apuntando hacia parte de la calle. Y además, él mismo ya sospechaba que algo iba mal. Más tarde diría que el comportamiento de Chris le parecía raro desde el principio. Cuando comenzaron a revisar las imágenes, la tensión en la habitación se volvió insoportable. Chris intentaba mantenerse tranquilo, pero cuanto más avanzaba el vídeo, más nervioso parecía. Movimientos incómodos, balanceándose, mirando constantemente, hablando demasiado. El vecino lo observaba en silencio, y en un momento concreto, incluso llegó a decir que Chris no estaba actuando como normalmente. Ese instante se volvió famoso años después, porque parecía el momento exacto en el que la máscara empezaba a romperse. Las cámaras mostraban a Chris cargando cosas en su camioneta durante la madrugada. Algo que él intentó justificar diciendo que iba temprano al trabajo. Pero su comportamiento ya estaba generando sospechas. Y aún así, nadie imaginaba todavía el horror real. Porque mientras la policía buscaba a una madre desaparecida y a 2 niñas pequeñas, el responsable estaba literalmente ayudando en la investigación. Dando entrevistas, hablando con agentes, mirando a cámara, fingiendo preocupación. Y fue precisamente una de esas entrevistas la que empezó a destruir completamente su imagen. Frente a las cámaras de noticias locales, Chris intentó parecer un padre angustiado. Pero ocurrió lo contrario. Su tono era extraño, demasiado frío, demasiado vacío. Sonreía en momentos inapropiados.
No parecía emocionado. No parecía roto. Parecía un hombre intentando imitar cómo actúa una persona preocupada. Millones de personas vieron aquella entrevista después, y muchos tuvieron exactamente la misma sensación. Algo no encajaba, porque cuando alguien pierde a su familia, normalmente transmite miedo, desesperación, rabia, confusión. Pero Chris parecía más preocupado por controlar su imagen que por encontrar a su esposa e hijas. Incluso hubo momentos en los que parecía contener pequeñas sonrisas nerviosas. Eso hizo que Internet explotara rápidamente. Las sospechas crecieron de forma brutal, y los investigadores empezaron a fijarse mucho más en él. Mientras tanto, la presión aumentaba cada hora. La casa ya no parecía la escena de una simple desaparición. Parecía algo mucho peor. Y cuanto más investigaban la vida privada de Chris Watts, más oscuro se volvía todo. Porque los detectives estaban a punto de descubrir la aventura secreta, las mentiras, los problemas económicos y una doble vida que Shanann apenas empezaba a sospechar. Pero todavía faltaba lo peor. Mucho peor. Porque en ese momento, nadie sabía aún dónde estaban las niñas.
Mientras el país empezaba a seguir obsesivamente la desaparición de la familia Watts, los investigadores comenzaron a profundizar en la vida privada de Chris Watts. Y cuanto más descubrían, menos sentido tenía la imagen del padre perfecto. Porque detrás de aquella apariencia tranquila, Chris estaba llevando una doble vida. Durante semanas había mantenido una relación secreta con Nicole Kessinger, una compañera de trabajo con la que comenzó a obsesionarse rápidamente. Y según varios mensajes recuperados después, Chris le hacía creer que estaba separándose de su esposa, como si su matrimonio prácticamente hubiera terminado. Pero eso no era cierto. Mientras hablaba con Nicole sobre comenzar una nueva vida, seguía fingiendo normalidad delante de Shanann. Seguía grabando vídeos familiares, seguía sonriendo frente a las cámaras, y esa doble personalidad empezaba a resultar aterradora. Los investigadores revisaron llamadas, mensajes, búsquedas en Internet, movimientos bancarios, y empezaron a construir una imagen muy distinta de Chris Watts. Una imagen mucho más fría, mucho más calculadora. Mientras Shanann intentaba salvar el matrimonio, Chris parecía emocionalmente desconectado, casi vacío, como si ya hubiera eliminado mentalmente a su familia de su vida. Y entonces encontraron algo inquietante. Chris había estado buscando apartamentos, vacaciones, opciones de vida nueva. Todo mientras su esposa embarazada seguía creyendo que aún podían arreglar las cosas. Pero había otro detalle especialmente perturbador: la tranquilidad con la que actuaba. No parecía un hombre atrapado por la culpa. Parecía un hombre intentando escapar de las consecuencias. Mientras tanto, Shanann Watts había contado a varias amigas que notaba a Chris distante, frío, diferente, y algunos mensajes enviados por ella poco antes de morir son hoy difíciles de escuchar, porque muestran a una mujer desesperada intentando entender qué estaba ocurriendo con su marido. En uno de esos mensajes decía sentir que Chris ya no quería al bebé. En otro, confesaba sentirse completamente rechazada, pero probablemente jamás imaginó el peligro real en el que estaba viviendo. La policía ya sospechaba claramente de Chris, y él lo sabía. Por eso comenzó a cometer errores. Errores pequeños, pero importantes. Sus versiones cambiaban constantemente. Algunos horarios no coincidían. Había comportamientos extraños, y sobre todo, no parecía realmente interesado en encontrar a su familia. Cada entrevista pública empeoraba su situación. El lenguaje corporal era incómodo, artificial, vacío, como si estuviera interpretando un papel sin entender del todo las emociones humanas. Y eso hizo que incluso personas sin experiencia policial empezaran a sospechar de él casi inmediatamente. Pero todavía faltaba una pieza clave: la prueba psicológica definitiva. El interrogatorio, porque los investigadores decidieron llevar a Chris a una entrevista formal. Y allí, la máscara empezó a romperse por completo. Los detectives utilizaron una técnica muy concreta. No comenzaron atacándolo. No lo presionaron demasiado al principio. Hicieron justo lo contrario. Le dieron espacio para hablar. Y Chris habló. Demasiado. Intentó seguir aparentando tranquilidad. Respondía lentamente, con tono calmado, pero cada vez parecía más agotado mentalmente, como si mantener la mentira estuviera empezando a consumirlo. Entonces llegó uno de los momentos más conocidos del caso: la prueba del polígrafo. Chris aceptó hacerla. Y eso sorprendió a muchos investigadores, porque normalmente alguien culpable evita ese tipo de pruebas. Pero Chris parecía convencido de que podía mantener el control. No podía. La especialista encargada del polígrafo comenzó a hacer preguntas simples, directas, muy concretas. ¿Sabes dónde está tu esposa?
¿Mentiste sobre la desaparición? ¿Hiciste daño a tus hijas? Chris respondía con aparente calma. Pero su cuerpo decía otra cosa. El resultado fue devastador. La examinadora le dijo claramente que había fallado la prueba. Y en ese instante, algo cambió en su rostro. Por primera vez parecía realmente atrapado. La tensión se volvió insoportable. El silencio, la respiración, la mirada perdida. Y entonces los detectives hicieron algo muy inteligente. Le ofrecieron una salida psicológica. Le insinuaron que quizá todo había ocurrido tras una discusión emocional con Shanann. Como si ella hubiera hecho daño primero a las niñas. Como si él hubiera reaccionado impulsivamente. Era una estrategia. Y funcionó. Porque Chris Watts estaba a punto de empezar a confesar. Aunque la verdad completa era muchísimo peor de lo que cualquiera imaginaba.
La habitación quedó en silencio. Un silencio pesado. Incómodo. El tipo de silencio que aparece cuando alguien sabe que ya no puede escapar. Chris Watts acababa de fallar el polígrafo. Y los investigadores ya no lo trataban como a un marido preocupado. Ahora lo trataban como al principal sospechoso. Su respiración cambió. Su mirada ya no era la misma. Parecía agotado mentalmente. Como si llevar tantos días sosteniendo la mentira hubiera empezado a destruirlo por dentro. Entonces llegó el momento clave. Los detectives le plantearon una teoría. Le dijeron que entendían que quizá había ocurrido una discusión emocional, que quizá Shanann Watts había hecho daño a las niñas, y que él, cegado por la rabia, había reaccionado. Era una puerta de salida, una forma de empujarlo a hablar. Y Chris cayó. Lo siguiente dejó helados incluso a los propios investigadores. Chris comenzó a llorar, o al menos a intentar hacerlo. Pero sus emociones seguían sintiéndose extrañas, artificiales, vacías, y entonces pronunció algo que cambiaría el caso para siempre. Aseguró que había visto a Shanann haciendo daño a sus hijas, y que él, en un ataque de ira, la había matado. Era una confesión parcial, una historia diseñada para reducir su propia monstruosidad. Pero incluso en ese momento, algo no encajaba. Porque los detectives ya sospechaban que estaba mintiendo otra vez. Aún así necesitaban una cosa más, los cuerpos, y finalmente Chris aceptó llevarlos hasta el lugar. El trayecto hasta la zona petrolera fue inquietante. Los agentes iban en silencio, intentando procesar lo que estaban escuchando, intentando entender cómo aquel hombre aparentemente normal podía estar relacionado con algo tan horrible. Cuando llegaron al lugar, el horror real empezó a aparecer. Chris trabajaba para una compañía petrolera. Conocía perfectamente aquella zona aislada. Sabía que era difícil de acceder. Sabía que casi nadie aparecería allí. Lo había planeado. Y entonces señaló el lugar donde había dejado el cuerpo de Shanann. Los investigadores comenzaron a buscar. Y poco después, la encontraron. Enterrada en una tumba poco profunda. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Mucho peor. Porque cuando preguntaron por las niñas, Chris señaló 2 enormes depósitos de petróleo. Al principio los investigadores no podían creerlo. Pensaban que habían entendido mal. Pero no. Las niñas estaban allí. Bella Watts y Celeste Watts habían sido introducidas dentro de tanques petroleros. Aquello impactó incluso a agentes veteranos. Muchos aseguraron después que jamás olvidarían aquella escena. El caso dejó de ser una desaparición mediática. Ahora era una pesadilla real. Y mientras los investigadores recuperaban los cuerpos, la historia pública de Chris Watts se derrumbaba completamente. El padre sonriente, el marido tranquilo, el hombre aparentemente normal. Todo había sido una máscara. Pero aún quedaba algo más perturbador. La verdad completa. Porque con el paso del tiempo, Chris terminaría admitiendo que su primera confesión también era mentira. Shanann Watts nunca hizo daño a las niñas. Había intentado culpar a una mujer muerta para salvarse a sí mismo. Y eso hizo que millones de personas sintieran todavía más odio hacia él. Más adelante, Chris acabaría relatando detalles escalofriantes sobre aquella madrugada. Detalles tan perturbadores que incluso hoy siguen generando debates y obsesión en Internet. ¿Cómo actuó? ¿Qué dijo cada persona? ¿Cómo intentó mantener la normalidad? ¿Cómo condujo hasta el lugar de trabajo sabiendo lo que acababa de hacer? Y especialmente, un detalle concreto relacionado con una de sus hijas. Un detalle que muchos consideran una de las partes más aterradoras de toda la historia. Porque según algunas de sus declaraciones posteriores, una de las niñas todavía estaba viva durante parte del trayecto.
Y cuando esa información salió a la luz, el caso pasó de ser impactante a completamente insoportable.
Cuando la verdad salió completamente a la luz, la imagen de Chris Watts se convirtió en una de las más odiadas de todo Estados Unidos, pero también en una de las más analizadas, porque millones de personas seguían haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo alguien aparentemente normal puede hacer algo así? Y esa es precisamente la razón por la que este caso obsesionó tanto al mundo. Chris no parecía un monstruo, no daba miedo, no tenía antecedentes violentos conocidos, no era el típico asesino que la gente imagina. Era callado, reservado, incluso tímido. Y quizá eso es lo más aterrador de toda la historia, porque demuestra que algunas de las personas más peligrosas son las que mejor saben parecer normales. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer nuevos detalles. Cartas, entrevistas, documentales, análisis psicológicos, y cada nueva información hacía el caso todavía más perturbador. Especialmente cuando Chris terminó admitiendo lo que realmente ocurrió aquella madrugada. Según sus propias declaraciones posteriores, había planeado el crimen antes de aquella noche. Incluso confesó que sabía que sería la última vez que acostaría a sus hijas. Esa frase dejó helada a muchísima gente, porque destruye completamente la idea de un crimen impulsivo. No fue una explosión emocional, no fue un accidente, no fue una reacción momentánea, fue una decisión. Y eso cambia absolutamente todo. También comenzaron a analizarse obsesivamente las entrevistas públicas que Chris dio antes de ser arrestado. Millones de personas revisaron sus sonrisas, sus gestos, sus pausas, sus miradas, sus movimientos corporales, intentando encontrar el momento exacto en el que la máscara se rompía. Y cuanto más se observaban aquellas imágenes, más incómodas resultaban. Porque ahora todos sabían la verdad. Sabían que mientras miraba a cámara pidiendo ayuda, ya conocía el destino de su familia. Sabían que mientras abrazaba a policías y vecinos, estaba ocultando algo monstruoso. Y aún así, seguía sonriendo nerviosamente. Eso convirtió el caso en un fenómeno gigantesco en Internet. Vídeos de análisis, expertos en lenguaje corporal, psicólogos criminales, documentales, interrogatorios completos subidos a YouTube. El mundo entero quedó atrapado por el caso Watts, porque había algo profundamente perturbador en él. No parecía real. Parecía imposible que una vida tan aparentemente normal escondiera algo tan oscuro. Pero quizá la parte más dura de toda esta historia fue revisar los vídeos familiares después de conocer el final. Las grabaciones de cumpleaños, las risas de las niñas, las bromas, los abrazos. Todo se transforma completamente cuando sabes cómo termina. Y ahí es donde el caso se vuelve insoportable. Porque Bella Watts y Celeste Watts confiaban completamente en él. Era su padre. Y aún así, fue precisamente la persona que debía protegerlas quien terminó destruyendo sus vidas. Mientras tanto, Nicole Kessinger desapareció prácticamente de la vida pública. Su nombre quedó ligado para siempre al caso, aunque nunca fue acusada oficialmente de participar en el crimen. Pero Internet convirtió el caso en una obsesión tan grande que miles de teorías empezaron a aparecer. Algunas personas pensaban que Chris ocultaba más cosas. Otras creían que nunca contó toda la verdad. Y hasta hoy siguen existiendo debates sobre ciertos detalles de aquella madrugada. Porque incluso después de la confesión, muchas cosas seguían resultando difíciles de comprender. ¿Cómo pudo actuar con tanta frialdad? ¿Cómo pudo fingir normalidad? ¿Cómo pudo mirar a cámara sabiendo lo que había hecho? Quizá nunca exista una respuesta completa. Porque algunos crímenes son tan oscuros que la mente humana simplemente no consigue procesarlos del todo. Y el caso de Chris Watts es uno de ellos.
El 6 de noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable oficialmente, sin juicio, sin intentar defenderse públicamente, sin enfrentarse a un jurado. Aceptó un acuerdo para evitar la pena de muerte, y poco después recibió múltiples cadenas perpetuas. La historia había terminado. O al menos, eso parecía. Porque en realidad, el caso Watts nunca desapareció. Años después, sigue siendo uno de los casos criminales más analizados de Internet. Millones de personas continúan viendo entrevistas, interrogatorios, documentales, análisis psicológicos, grabaciones policiales, intentando entender algo que quizá jamás tendrá sentido. Porque el verdadero terror de esta historia no está únicamente en el crimen. Está en la normalidad, en lo cotidiano, en la sensación de que alguien aparentemente común pueda esconder algo monstruoso detrás de una sonrisa tranquila. Y quizá por eso, este caso impactó tanto al mundo, porque obligó a mucha gente a hacerse preguntas incómodas, preguntas aterradoras. ¿Cuánto conocemos realmente a las personas que tenemos cerca? ¿Cuántas emociones falsas somos incapaces de detectar? ¿Cuántas máscaras vemos cada día sin darnos cuenta? Cuando hoy se revisan los vídeos antiguos de la familia Watts, hay algo especialmente perturbador. Chris sigue pareciendo normal. Eso es lo que hace que tantas personas se obsesionen con el caso. No encaja con la imagen clásica de un monstruo. No parece peligroso. No transmite violencia. No grita. No intimida. Y aún así, acabó protagonizando uno de los casos familiares más escalofriantes de los últimos años. Las imágenes de aquella entrevista frente a su casa siguen recorriendo Internet. La sonrisa nerviosa. La mirada perdida. Los movimientos incómodos. La falsa preocupación. Millones de personas aseguran sentir incomodidad inmediata al verlo. Como si el cerebro detectara que algo no está bien, incluso antes de saber la verdad. Y quizá eso sea precisamente lo más inquietante de todo. Que durante unos minutos, el mundo entero observó a un asesino hablando frente a cámaras sin saberlo todavía. Con el paso del tiempo, el caso terminó convirtiéndose casi en un símbolo. El símbolo de las vidas perfectas falsas que muchas personas muestran en redes sociales. Porque detrás de aquellas publicaciones familiares felices, había problemas económicos, distancia emocional, mentiras, infidelidades y una oscuridad que nadie imaginaba. Pero también quedó otra cosa: el recuerdo de Shanann Watts, Bella Watts y Celeste Watts. 3 vidas convertidas en titulares, en vídeos, en debates, en análisis criminales. Y aunque Internet jamás olvidó el rostro de Chris Watts, muchas personas creen que lo importante es recordar a quienes perdieron la vida aquella madrugada. Porque detrás del morbo, detrás de las teorías y detrás de millones de visualizaciones, hubo una familia real. Una familia que jamás volvió a salir de aquella casa en Frederick. Y todavía hoy, cuando alguien vuelve a ver aquella entrevista de Chris Watts frente a las cámaras, la sensación sigue siendo exactamente la misma. La sensación de estar viendo a alguien que ya había destruido todo, mientras fingía que aún había esperanza. Negro. Silencio. Fin.